Bienvenidos a un nuevo podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y vamos a estar analizando las elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia, haciendo un balance político de lo que fue este 11 de abril. Hoy están conversando con nosotros Agustín Burbano, sociólogo de Ecuador, Fernando López Aríñez, que es politólogo y analista de Bolivia, y Florencia Tursi Colombo, que es politóloga, docente y compañera del Observatorio del Sur Global. Fernando, contanos, ¿cómo fue la segunda vuelta de las elecciones a gobernadores en Bolivia? Y bueno, en el caso de Bolivia tuvimos 4 segundas vueltas en 4 departamentos. Obviamente es algo importante lo que pasó porque vino a cerrar un ciclo electoral que se había extendido. Recordemos que desde las elecciones en 2019, las que fueron anuladas, fue dando todo un proceso de desinstitucionalización, de una crisis política muy grande, que empezó a resolverse con la victoria de Luis Arce, pero que necesitaba cerrar ciclo, ya que habían autoridades tanto para las gobernaciones como para las alcaldías que se habían extendido un año en su mandato, y que bueno, ahora esto viene un poco a reordenar el mapa político de cara a estos próximos 5 años, que es lo que duran los cargos electos en Bolivia. En lo que refiere a las elecciones, bueno, podemos ver distintas cuestiones interesantes para sacar. Recordemos que se eligieron 9 gobernaciones, 333 municipios, y obviamente se eligieron las asambleas departamentales, que son las que hacen cogobierno con las gobernaciones, y las concejalías que hacen cogobierno con los municipios. En lo que refiere a lo que la elección de las gobernaciones, sí fue una elección que trajo algunos retrocesos para el MAS. Recordemos que el MAS en la elección de 2015 había obtenido 6 gobernaciones, ahora había obtenido 3 en la primera vuelta: Cochabamba, Oruro y Potosí, y que fue en segunda vuelta en otras 4, que fueron La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija, y que se había perdido en manos de la oposición en Santa Cruz y en Beni. En esta segunda vuelta el MAS perdió en las 4, por lo cual entonces se queda con las 3, por lo cual sí hay un sabor amargo, debido a que el MAS perdió tanto Pando y Chuquisaca, que eran gobernaciones que había ganado en 2015. Tarija no pudo hacer nada, es un lugar un poco bastante complejo para el MAS históricamente. Y en lo que refiere a La Paz, tampoco pudo ganar. Recordemos que ya en 2015 el MAS había perdido esta gobernación. Pero paradójicamente se da un resultado paralelo a la de las gobernaciones, que tiene que ver con las asambleas departamentales, es decir, las que hacen cogobierno con estas asambleas. En el caso del MAS, podemos ver que el MAS es mayoría en 6 de las asambleas departamentales, en algunas obteniendo más de 2/3, entonces que condiciona a la figura del gobernador. En el caso de La Paz, que ganó una facción de disidente del MAS, que encabezaba el hijo de un ex dirigente que falleció, Felipe Quispe Malcu. El MAS controla los 2/3 en La Paz, controla también la asamblea en Pando, donde ganó también un candidato que es un disidente del MAS y PSP, y en Chuquisaca ganó también un disidente, pero no de esta gestión, sino que ya se había peleado en 2015 y bueno, ahora volvió a intentar y ganó. Pero paradójicamente tenemos a un MAS que controla estas asambleas y va a estar en la obligación los ganadores de poder negociar con él. Después también vemos que en las gobernaciones donde ganó el MAS, en esos 3 departamentos, con Cochabamba, Oruro y Potosí, también hay una gobernabilidad total para el MAS, ya que tiene mayoría en las asambleas. Y otros datos importantes de esto es lo que pasó en Santa Cruz y en Tarija, donde el MAS no tiene históricamente buenos resultados, pero que en esta elección sí subió sus números históricos y pudo lograr resultados sumamente importantes. En lo que refiere a la Asamblea Departamental de Santa Cruz, el MAS está empatado con la fuerza de Luis Fernando Camacho, y existen 5 diputados de los pueblos originarios, que son circunscripciones especiales que hay en Bolivia, y en las últimas horas se confirmó que el MAS pactó con estos
digamos, diputados por las circunscripciones indígenas, y hay un asambleísta guaraní que va a ser presidente de la asamblea en Santa Cruz, para hacerle un poco contrapeso a Luis Fernando Camacho, que es realmente un dato muy interesante para el MAS, ya que cada vez se va metiendo poco a poco en la arena política en Santa Cruz, y con la elección que tuvo su candidato a gobernador, creo para mí el mejor candidato a gobernador que tuvo el MAS, ya que representa dos cuestiones que el MAS nunca había podido encontrar, que es ser del MAS y ser cruceño. Y este personaje, Mario Cronenberg, que fue alcalde por una localidad en Santa Cruz, tiene muy buena aprobación en la sociedad cruceña y le permitió este crecimiento. Y en lo que refiere en Tarija, también el MAS está casi empatado en la asamblea departamental. Habrá que ver también qué pasa con los pueblos originarios, y también el MAS podría tener la presidencia o dársela a los pueblos originarios, y en este caso el gobernador, que representa una derecha mucho más conservadora, estaría entonces más condicionado, cosa que no pasaba en el pasado. Entonces acá vemos que en lo que se refiere a la derecha radical boliviana, sí tuvo un retroceso, ya que solo se quedó obteniendo la victoria para la gobernación en Santa Cruz y Tarija, mientras que las otras gobernaciones que perdió el MAS, perdió por disidencias que hubo en el MAS, en el sentido que por ejemplo, la salida de Eva Copa, que es una figura muy importante, que fue la presidenta del Senado durante el gobierno de facto, también debilitó al MAS en La Paz. En Pando salió también una persona que peleaba por ser candidato hasta el último momento. Después apareció un partido, Movimiento Tercer Sistema, que, como dice el nombre, no se plantea ni de derecha ni de izquierda, que le prestó la sigla y permitió la victoria tanto en Pando como en Beni. Y bueno, entonces ahí sí se ve un retroceso, pero no en manos de la derecha que estaba tradicionalmente compitiendo con el MAS, sino a nuevos actores que aparecen, y habrá que ver qué rol cumplirán estos actores en los próximos 5 años, si habrá una relación mucho más amena con el gobierno nacional, o si se profundizarán algunas discrepancias que hubo para la salida de estos actores del MAS. Por otra parte, tenemos algo que es interesante, que es los municipios, donde siempre el MAS ha tenido muy buenas elecciones. En 2015 el MAS había obtenido 227 municipios de 336 que tiene Bolivia. Y en esta elección aumentó en 13 y obtuvo 240 de 333. Más de un 70% de los municipios está controlado por el MAS, y en la mayoría de los departamentos controla buena parte de estos municipios. Y en ese sentido vemos que obviamente el MAS, en lo que tiene que ver las ciudades intermedias y ciudades rurales, tiene una presencia que no se puede comparar con otros actores políticos, ya que las grandes derrotas que tuvo el MAS se dieron en las principales 10 urbes de Bolivia. En las 10 urbes, que son las 9 capitales de cada departamento más la ciudad del Alto, el MAS solo pudo obtener 2 de 10. Esto se debe a que hay una clase media tradicional en cada una de estas ciudades. También ha habido fracciones internas, como les señalaba, por ejemplo en el Alto con la salida de Eva Copa, que han debilitado. Y además también hay algo que pasa mucho, es que las identidades locales a veces son mejor entendidas por la derecha boliviana, resaltando al cierto discurso, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz o en la ciudad de La Paz, que permite contener un poco este avance del MAS, que no puede hasta ahora obtener estas victorias. Y las disidencias, como les decía anteriormente, le costaron la derrota en el Alto, en Trinidad, que es la capital de Beni, y Cobija en la capital de Pando. Por lo cual en esto sí vemos una elección positiva para el MAS, ya que mejoró números históricos, y en lo que refiere a las principales urbes, retuvo 2, como había pasado en 2015. Después, lo que podemos un poco ir viendo y sacando algunas conclusiones de estos números, es que, como les decía anteriormente, la derecha más radical, fragmentada, se quedó otra vez más regional. Hasta ahora no se puede cuajar un proyecto político nacional por parte de la derecha boliviana. Tenemos a una expresión como Luis Fernando Camacho, que ganó la gobernación de Santa Cruz. Tenemos a Manfred Reyes Villa, que fue un ex político boliviano, que estuvo cerca de ser presidente en 2002, que volvió de los Estados Unidos durante el gobierno de facto, y que ahora se postuló por la alcaldía de Cochabamba, de Cercado, y obtuvo la victoria. Y después el que fue ministro de Yanine Áñez, Iván Arias,
ministro de Obras Públicas, que obtuvo la victoria en la ciudad de La Paz, mientras que otros candidatos de la derecha radical, como Yanine Áñez, perdieron en Beni y quedó tercera. Eso también después posibilitó todo lo que fue pasando con su figura. Marco Pumari, que fue uno de los líderes cívicos, que también en Potosí quedó relegado, y otras figuras que estuvieron también en Sucre, un diputado de extrema derecha que quedó también segundo en la alcaldía. Pero lo que vemos ahora es que sale una nueva oposición, como les decía anteriormente, donde tenemos a esta fuerza tanto Jayaya, que se creó, bueno, una sigla que fue prestada a Felipe Quispe, al líder histórico, que él iba a postular por La Paz, después falleció, asumió su hijo y junto a Eva Copa obtuvieron la gobernación de La Paz y la alcaldía de la Ciudad del Alto, una fuerza política que obviamente por el nombre trata de correr por izquierda al MAS, pero que hasta ahora no se puede ver que haya una proyección a largo plazo, porque es un partido naciente donde ahora solo está lo discursivo, por lo cual no hay nada que pueda verse como por ejemplo el movimiento Pachacutic en Ecuador, que tiene una historia mucho más grande y demás, el partido Pachacutic, cosa que en Bolivia no pasa. Y después tenemos al movimiento Tercer Sistema, que había nacido con la victoria de un exdisidente del MAS en 2015 en la gobernación de La Paz, que perdió la gobernación de La Paz en esta reelección, pero que obtuvo las victorias en la Amazonía, en Benio Pando, por haber sido inteligente, haber prestado la sigla disidentes del MAS y PCP. Y otra cuestión también que es interesante es que el partido de Carlos Mesa, quien fuera segundo en la elección pasada en 2019 y tanto en 2020, no obtuvo ninguna gobernación, no obtuvo ninguna alcaldía. Entonces hablamos de una derecha que era la derecha más tirada al centro, que pierde todo tipo de relevancia, solo queda con su representación en la asamblea, pero que no ha podido generar liderazgos o candidatos que hayan podido disputar en las principales alcaldías o ciudades de Bolivia. Y eso obviamente abre un poco más de espacio a una derecha más radical, que donde aparece Luis Fernando Camacho, que asume un rol mucho más importante, se convierte en la figura de la oposición de derecha boliviana, es la que va a tener la voz durante estos 5 años. Y por otra parte, algo que es interesante es que en esta elección son derrotados todos los partidos políticos de la derecha, esta más radical o una derecha más marcada, que habían competido con Evo Morales en los últimos 14 años. Vemos partidos como los demócratas, que era una expresión de Santa Cruz, que desaparece, Unidad Nacional, el partido de un empresario como Samuel Doria Medina, que tampoco obtiene resultados, el partido que había gobernado en la ciudad de La Paz también desaparece, por lo cual existe una hipótesis que estos partidos fueron castigados por la población, ya que fueron los que le permitieron el cogobierno a Yanine Áñez. Fueron actores que pusieron personas en el gabinete de Yanine Áñez, que obviamente llevaron un desgaste muy grande. Entonces vemos que hay una reconfiguración del mapa boliviano, donde, bueno, recientemente García Linera hablaba de que hay una hegemonía de lo nacional y popular, ya que tanto el MAS y PSP como Jayaya o Movimiento Tercer Sistema se encuentran mucho más cercanos en ideas o proyectos de país de lo que puede hacer, obviamente, Luis Fernando Camacho. Entonces vemos un retroceso de esta derecha más radical que sigue en las principales ciudades y en Santa Cruz como cabeza, y por el otro, bueno, habrá que ver, como les digo, cómo serán estas decisiones del MAS y PSP y cómo será la relación, si estas son mucho más amenas o conflictivas, porque también eso dependerá cómo juegan estos actores en 2025, 2026, cuando obviamente puedan afectar al MAS en una elección general, porque muchos de estos actores se encuentran en Occidente, principalmente en La Paz, que es un bastión que siempre gana el MAS en las elecciones nacionales, y por otro lado la Amazonía, que había tenido un crecimiento de participación del MAS y PSP, que también había apoyado al MAS en las nacionales. Entonces sería un poco un pantallazo de lo que pasó en tanto el 7 de marzo como el 11 de abril. Fernando, ¿y qué papel juega el movimiento indígena en Bolivia? ¿Qué relación tiene el MAS con este movimiento? Acá el movimiento indígena siempre está contenido por el MAS y PSP. Como les decía, por ejemplo, la cantidad de asambleístas departamentales, si sumamos, son 172 para el MAS, que representa un 70%.
Entonces, hasta ahora esta oposición solo va con figuras y habrá que ver qué pasa respecto a 2025 o 2026, que será la fecha de elecciones, donde hasta ahora nosotros en Bolivia no hemos tenido ningún candidato indígena que vaya a la presidencia por fuera de la figura de Evo. El MAS siempre ha sido la única fuerza política en el país que ha podido nuclear a todos estos actores, y es más, la famosa síntesis campo-ciudad se ha visto en la figura de Evo y Álvaro, y ahora que se vio con la elección de Arce y Choquehuanca. Entonces, hasta ahora el tema indígena está en una disputa recién naciente con estas facciones del movimiento de Terrestre Jayaya, pero habrá que ver cómo se desarrolla y si el MAS al final termina otra vez recuperando sus actores de cara a una elección nacional, y también el rol que tendrá la derecha tradicional. Muy bien, pasemos a Perú entonces. Florencia, ¿cómo viste las elecciones del domingo? ¿Qué análisis haces de la sorpresa que dieron los candidatos? El domingo en Perú sucedió, digamos, una sorpresa. En realidad nadie se esperaba ningún tipo de resultado por el estilo, aunque era verdad que las encuestas sí les daban bajo porcentaje a todos los candidatos, y me parece que fue lo que terminó sucediendo. Quienes pasaron al balotaje para junio son Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, con un 19% de los votos, y Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, con 13% de los votos. Es decir, entre los dos suman tan solo el 32% de los que accedieron a votar. Hay un 68% del electorado que no votó por ninguno de los dos. E incluso si sumamos a aquellos que no fueron a votar, muchos por motivos de coronavirus y otros por motivos de no querer participar en la elección, sumados a los votos en blanco y los votos nulos, suman un 39%. Es decir, más que el porcentaje que sacaron Castillo y Keiko juntos. Esto es importante entenderlo en el marco en el que se hace elección. Es decir, no podemos entender esta elección sin entender la crisis política que atraviesa el Perú, porque estos bajos resultados que obtuvieron todos los candidatos da cuenta un poco de eso. No hubo un claro favorito y no lo hay, y así todo hay un desencanto de la población con la política. ¿A qué se debe este desencanto? Bueno, en los últimos 5 años, es decir, el último periodo presidencial, los presidentes se eligen cada 5 años y no hay reelección consecutiva. Este es también otro problema que presenta el Perú, es decir, un presidente no puede presentarse a una reelección. En los últimos 5 años hubo en realidad un total de 4 presidentes distintos, e incluso hubo 24 horas en las que no hubo un presidente. Fue electo en 2016 Kuczynski. En realidad él se presentó en un balotaje con Keiko Fujimori, con quien ahora también se presenta por tercera vez a un balotaje. En ese momento la población salió masivamente a respaldar a Kuczynski para que no llegue una nueva Fujimori al poder. ¿Por qué decimos esto? Y lo menciono porque es probable que muchos de acá por ahí no conozcan los pormenores. Es que Fujimori fue el último dictador del Perú. Él encabezó el autogolpe de 1992, en donde sancionó una nueva constitución, la de 1993, que aún continúa vigente, y en ese marco violó una cantidad de derechos humanos, realizó esterilizaciones forzadas, persiguió a periodistas y a políticos opositores. Entonces, la última dictadura, la de Fujimori, que terminó en el año 2000, es sin dudas esa memoria que tienen generalmente ahí para decir, bueno, no queremos una nueva Fujimori en el gobierno. Volviendo entonces al 2016, en donde ganó Kuczynski, fue por un porcentaje de votos muy bajo. Y esto lo remarco pensando en el balotaje que se viene de este año. Kuczynski sacó el 50 y algo por ciento de los votos y Keiko Fujimori el 49%. Es decir, hubo una mínima diferencia en ese balotaje, a pesar de que existía aún y tenía relevancia ese grito de Fujimori nunca más. Y lo remarco de cara a, bueno, para empezar a pensar cómo se viene el próximo balotaje, si es verdad que ese grito de Fujimori y nunca más sigue teniendo el mismo peso o no que el que tenía en 2016. Entonces, ese fue el primer presidente. La aparición de ciertos casos de corrupción ligados al caso Odebrecht hizo que Kuczynski renunciara en 2018, asume su segundo vicepresidente, que era Vizcarra, y nuevamente el año pasado, casos de corrupción, el Congreso termina vacándolo. Hubo un primer intento de vacancia que no resultó y en un segundo sí logran aprobar esa vacancia.
Quien asume de manera ilegítima es Manuel Merino, de un partido que es Acción Popular, un partido bastante tradicional. ¿Y por qué decimos que fue de manera ilegítima? Porque fue uno de los que impulsaron la vacancia. Entonces, esa maniobra que realizó el Congreso de sacar a un presidente y poner otro, fue visto por la población, especialmente por la juventud, como un golpe parlamentario. Y empezaron las movilizaciones en contra de esta maniobra, especialmente en contra de Merino y de esa vacancia, pero también en contra de toda la clase política y esas maniobras que ya llevaban largo tiempo. Es decir, se había dado desde el 2018 en adelante toda una serie de disputas por el poder entre Vizcarra y el Congreso, en donde Vizcarra incluso había cerrado el Congreso en 2019 y había llamado a una nueva elección que se llevó a cabo en enero del 2020. Es decir, ese Congreso que lo terminó vacando era un Congreso nuevo. Y remarco también que todas estas maniobras, tanto la de vacancia como la del cierre de Congreso, son cuestiones que permite la Constitución. Y ahí llegamos al punto clave de las disputas que se dieron en noviembre. Es una Constitución que permite esta serie de maniobras. La vacancia presidencial lejos está de ser un juicio político a un presidente, sino que es una maniobra mucho más fácil que tiene el Congreso para eliminar a un presidente, incluso por cualquier motivo. Y lo mismo, el cierre del Congreso es algo que puede hacer el presidente cuando no tiene el aval del Congreso en determinados casos en los que necesita que el Congreso le apruebe, por ejemplo, el nombramiento de su gabinete. Bueno, esas maniobras entonces profundizan esa crisis política y esa inestabilidad institucional que existe en el Perú y que es algo que permite la Constitución del 93, que es la Constitución que estableció Fujimori en un contexto de dictadura. Volvemos a noviembre del año pasado, donde se dieron entonces estas filas de movilizaciones que además reclamaban, claro está, una nueva Constitución. ¿Qué pasó de noviembre a la actualidad? Es decir, a que llegamos a la elección. Bueno, se fueron desarticulando estas movilizaciones, por un lado por el avance de la pandemia y la segunda ola que pegó incluso muy fuerte en el Perú, y también porque fue desarticulándose en que ningún candidato pudo hacer eco de eso que estaba sucediendo y levantar esos reclamos. ¿Qué candidatos se presentaron en abril? Bueno, en total hubo 18 candidatos. Por derecha sucedió por primera vez una gran fragmentación. Mientras que antes había una clara candidata de derecha autoritaria, que era Keiko Fujimori, y otra derecha más moderada, que era, por ejemplo, en 2016, que mencionamos que era Kuczynski. Bueno, este año en realidad hubo más candidatos por derecha, incluso podríamos mencionar por lo menos 3, que fueron De Soto, López Aliaga como el más autoritario, una especie de Bolsonaro de Perú, y Keiko Fujimori. Dentro de esas 3 derechas, Fujimori se presentó como la más moderada, es decir, parecía una candidata totalmente nueva. Y lejos estaba su imagen de imágenes de otros años, porque López Aliaga le había sacado un poco esa imagen de autoritaria que tenía. Y De Soto, que era el más moderado y que incluso era muy parecido a su imagen a la que tenía Kuczynski en 2016. Incluso De Soto obtuvo mayoría en Lima, en el único lugar que ganó fue en Lima, y que en realidad viene del fujimorismo, ¿no? En cambio, por izquierda, teníamos una candidata que se presentaba por segunda vez, que era Verónica Mendoza, con Juntos por el Perú, y que proyectaba un poco mantener el tercer lugar que había tenido en 2016. En 2016 obtuvo un 18% y 18,5% de los votos, que la dejó en tercer lugar en la elección. Después de Kuczynski, Keiko, y en tercer lugar Verónica Mendoza. Sin embargo, en la elección quedó muy por debajo de ese porcentaje. Quien obtuvo finalmente ese porcentaje y que ganó, si uno mira el mapa del Perú, incluso si lo mira desde el 2011, en la elección de Humala, las regiones en las que ganó Humala fueron las mismas regiones en las que ganó Verónica Mendoza en 2016 y que son las mismas regiones en las que ganó Castillo este año. Es decir, hay algo de lo regional que tiene mucho que ver. El sur es principalmente que votan por estos candidatos, más antineoliberal y que cuestionan un poco más la Constitución del 93. En cambio, el sector de la costa suele ser mucho más conservador y vota por partidos de derecha. Ese fue en rasgos generales el panorama que se dio de cara a abril. ¿Qué es lo que se viene, digamos? ¿Quiénes son Castillo y Keiko? ¿Y qué es lo que va a pasar en el balotaje?
Está muy difícil saberlo, porque por un lado tenemos esta consigna que es la de Fujimori nunca más, pero ahora la pregunta es ¿qué tanto peso va a tener esa consigna cuando hay un candidato que es Castillo, que se muestra por momentos como un candidato radicalizado por izquierda? Es decir, si pudiéramos definir estos dos candidatos, son los candidatos más extremos que había en la elección, uno por izquierda y otro por derecha, uno que sostiene con mucha fuerza la Constitución del 93 y el otro que sostiene con mucha fuerza el cambio de Constitución. Y lo marco también esto que lo sostiene con mucha fuerza porque es una de las críticas o autocríticas que hizo incluso Verónica Mendoza por haber perdido ese apoyo, ¿no?, en esta elección, que en la disputa electoral se fue perdiendo un poco este reclamo en el enfrentamiento con otros candidatos. En cambio, Castillo apareció siempre como el tapado de la elección. Incluso si uno mira la curva electoral de cómo fue su intención de voto, es el único de los candidatos cuya curva de intención de votos fue siempre ascendente. En cambio, Keiko mantiene una línea casi recta respecto a su intención de voto e incluso descendió bastante en algunos momentos de la elección. Bueno, de cara al balotaje, estos dos candidatos se van a presentar. Me parece que es una elección completamente distinta a la que se dio en abril, la que va a venir en junio. Están en juego otros tipos de disputas, digamos, son personajes que se presentan por momentos antagónicos y que incluso parecen por momentos que es una disputa, por lo menos en ese terreno la quiere llevar Keiko, que es la disputa que había en 1990 entre Sendero Luminoso y Alberto Fujimori, ¿no? Parece un poco ese tipo de disputa que es el terreno en el cual Keiko se ve beneficiada, porque ella sería la que encarna la estabilidad ante un personaje que parece que quiere hacer una república socialista, ¿no? Ese es un poco el panorama general. Si la pregunta es también por Castillo, que es mucho de lo que se habla ahora en todos lados, bueno, ¿quién es Castillo y de dónde aparece? Bueno, él es un docente rural, incluso hace campaña con eso, su eslogan es el profe Pedro, haciendo referencia a que es un docente, y eso es muy importante porque en todos los sectores rurales el docente es una figura de autoridad. Y me parece que eso les juega a favor, así como también su agenda y sus propuestas son también claras, y esto también les juega bastante a favor, ¿no? Que tiene sin dudas, propone sin dudas una reforma constitucional, no solo una reforma, una nueva constitución, la llamada una asamblea constituyente, y eso es un punto favorable porque es uno de los reclamos que dijimos que habían surgido en noviembre pasado. Bueno, lo dejo acá y si hay después más preguntas podemos retomar, si les parece. Y entonces, para el próximo balotaje, ¿qué se espera? ¿Qué tipo de alianzas piensa hacer Castillo? ¿Qué tipo de alianzas piensa hacer Keiko? ¿Cómo ves esta segunda vuelta? Después de la elección, es decir, ya esta semana Castillo dijo que iba a convocar a todos los demás candidatos para sentarse y ver si se aliaban para su lado, ¿no? Me parece que esa fue la puerta abierta que dejó Castillo y que era necesario, incluso desde el otro sector de izquierda, que era de Verónica Mendoza, no dijeron que lo iban a apoyar todavía, sino que primero iban a tener una serie de negociaciones antes de ver si lo iban a apoyar o no. ¿Por qué esto? Porque en realidad Castillo tiene ciertas diferencias con respecto al movimiento de Verónica Mendoza. Sobre todo el rol de la mujer, podríamos decir, las minorías, entre comillas, ¿no? Los derechos de esas minorías, entre otros aspectos, pero esos serían los principales, incluso respecto de la reforma constitucional, que en realidad es más bien una nueva constitución, tienen diferencias y plantean distintos mecanismos de cómo debe ser esa nueva constitución. Entonces me parece que, por eso decía antes, que la elección que se viene, la elección de junio, es una elección totalmente distinta a esta de abril. Es decir, hay una nueva agenda abierta que ahora hay que definirla con Castillo o con Keiko según cada uno quiera agruparse. ¿Cuál es la posibilidad de éxito de Castillo e incluso la de Keiko? Está difícil. Digamos, me parece que esa pregunta era una pregunta respecto a la composición del Congreso. Y ahí es interesante porque en realidad la bancada más grande la va a tener el grupo de Castillo, que es Perú Libre. Ningún partido tiene mayoría, de hecho hay un total de 10
partidos distintos y en bancadas distintas en el Congreso. La mayoría la va a tener Perú Libre con 37 congresistas. Fuerza Popular, que es Keiko, va a tener 24. Ahora bien, si sumamos a la derecha, toda la derecha fujimorista, y esto lo puedo relacionar con ante la otra pregunta sobre la fragmentación, es decir, si sumamos a toda la derecha, que idealmente podría llegar a votar junta en el Congreso, es decir, el partido de Keiko con el partido de López Aliaga con el partido de Soto, juntarían un total de 44 congresistas. Es poco, es muy poco, porque son en total de 130, necesitan 66 para tener mayoría, y para abarcar un Congreso, para abarcar a un presidente tampoco llegan, porque se necesita 87 congresistas. Entonces, ni Keiko la tiene fácil en el Congreso, ni tampoco la tiene fácil entonces Castillo en su gobierno. Y este es un problema en estas alianzas que pueden establecer. Muy bien, Agustín, contanos, ¿cómo viste este triunfo de Lasso en Ecuador y cómo crees que afectará al movimiento de la Revolución Ciudadana? Puede ser mucho más fácil encontrar en el discurso de las vocerías de la Revolución Ciudadana las razones que explican la derrota a partir de la persecución política y el asedio, que son reales y son ciertos y han sido súper agresivos. Y en ese sentido yo no quiero concentrarme en eso. Es verdad que yo en Ecuador, entre mis personas, colegas, conocidas dentro y fuera de la Revolución Ciudadana, sí estoy identificado como alguien que tiende a ser un poco más crítico con las causas y los elementos internos de la Revolución Ciudadana, y que no tiendo a hacer en mi análisis suficiente justicia a las causas externas, lo cual es cierto, pero bueno, prefiero darles esta información que no la van a conseguir tan fácil en otro espacio. El 52% de la gente que votó a Guillermo Lasso en 2017 vota porque está cansada del correísmo. Pero cuando se determina la composición del voto de Lenín Moreno, ustedes van a ver que un tercio iba a votar por el candidato de Alianza País de forma orgánica, un tercio vota a Lenín Moreno porque es el candidato de Rafael Correa, y un tercio vota a Lenín Moreno porque no es Rafael Correa, pero va a dar continuidad a las políticas de la Revolución Ciudadana. Es decir, en el 2017 la candidatura de Lenín Moreno ya es la muestra fehaciente de que con Rafael Correa no se podía por sí solo. Es decir, sin Rafael Correa no se podía resistir al neoliberalismo o generar una propuesta alternativa, pero con Rafael Correa no alcanzaba, solo con Rafael Correa no alcanzaba. Pero en elecciones presidenciales del 2021, la primera vuelta, Pérez llega a ganar el voto anticorreísta, no es Guillermo Lasso, es Yacu Pérez, excepto la provincia de Pichincha, que es el único lugar donde Guillermo Lasso gana. Miren, Guillermo Lasso es el presidente de la República del Ecuador sin haber ganado en primera vuelta más que una sola provincia de este país. Esas son las cosas de la vida. Si ustedes escucharon análisis de que Javier Herbas y Yacu Pérez eran la muestra o el significado o el síntoma de que Ecuador estaba cansado del correísmo, anticorreísmo y que buscaban otras alternativas, eso es verdad, pero es parcialmente verdad. Porque si bien Yacu Pérez o Javier Herbas eran una alternativa a la dinámica, a la polarización correísmo, anticorreísmo, lo que eran en realidad eran alternativas anticorreístas. Gente que no quería votar a Lasso, pero que tampoco en su primer orden de prioridades no iba a votar jamás de la Revolución Ciudadana. Miren cómo queda la votación en la segunda vuelta ahora. Andrés Arauz solo gana en una provincia de la Amazonía, una provincia que nunca perdió, que es la provincia de Sucumbíos. Gana en todas las provincias de la costa, excepto la provincia de Santo Domingo, que no tiene playa. Ya pierde Santo Domingo, pierde las dos últimas, pierde Imbabura, que era un bastión, pierde Azuay, que era otro bastión. Entonces, este proceso de regionalización de la Revolución Ciudadana se sigue profundizando aún, se sigue profundizando. UNES gana 50 asambleístas, Pachacutic gana 27 asambleístas, la Izquierda Democrática 18, Partido Social Cristiano 18, Creo 12, y el resto son 8 asambleístas de partidos locales o partidos nacionales con muy poquita incidencia. Para tener mayoría en la Asamblea del Ecuador necesitas 69 votos. La va a tener muy difícil Guillermo Lasso porque entre Partido Social Cristiano y Creo tienen solamente 30 asambleístas. Para llegar a tener mayoría tienen que romper la Izquierda Democrática, tienen que primero captar los 8 escaños que están de independientes o locales, con eso ya tendrían 38. Tienen que partir al medio la Izquierda Democrática, que es un partido que lamentablemente no está tan ideologizado como nos gustaría. Con eso ya tendrían 48.
tendrían que partir a Pachacutic al medio y sacar 14 asambleístas de Pachacutic, y con eso ya estaríamos hablando de 48 más 10, 52 votos si parten al medio Pachacutic, y necesitarían de Unión por la Esperanza partir por lo menos a 20 asambleístas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que Guillermo Lasso no va a tener un gobierno muy fácil en la asamblea, va a repetir el mismo estilo de gobierno de Lenín Moreno, es que yo compro lealtades y gobernabilidad en la asamblea a cambio de intercambio de funciones del Estado con los asambleístas. Yo por tu voto te ofrezco la dirección provincial del Ministerio de Agricultura, te ofrezco la dirección administrativa de un hospital, te ofrezco la gerencia de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, te ofrezco una dirección provincial del Banco Nacional de Fomento, etc. Es coparticipar a la función legislativa en la administración de la función ejecutiva a cambio de lealtades en las asambleas. La derrota de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana de Andrés Arauz responde a la persistencia de la Revolución Ciudadana de no querer comprender que para resistir al neoliberalismo en el Ecuador, solo con Rafael Correa no es suficiente, y sin Rafael Correa no se puede, y solo con Rafael Correa no es suficiente. El problema es que llevar esto a la práctica implica que Rafael Correa revea posturas y formas de relacionarse con los pueblos y las nacionalidades indígenas que datan del 2009 y que sabemos que Rafael Correa no lo va a hacer. Pachacutic y el movimiento indígena es una organización política que ha demostrado en los últimos 5 años de estar en un proceso de acumulación de capital político. Fue el actor sin el cual no se podía generar el proceso de diálogo, de gran diálogo que abrió Lenín Moreno en el 2017. Es uno de los actores que mejor le fue en las elecciones seccionales del 2019. Ganó 5 prefecturas, 23 municipalidades. Fue no Pachacutic, pero el movimiento indígena Conalle fue el gran hegemón de la gran movilización, la irrupción popular más grande del 2019. Y con Yacu Pérez obtiene la mayor votación histórica de su existencia desde 1995. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los pueblos y las nacionalidades indígenas del Ecuador se encuentran en un momento ascendente de acumulación política, han demostrado una voluntad de poder, han demostrado capacidad de tener un rendimiento electoral eficiente y efectivo. Y si la Revolución Ciudadana persistió en descalificarla, en antagonizar con ella, en hablar pésimo de... Rafael Correa le insultó a la Conalle inclusive en octubre. No solo en octubre, les acusó de haber vendido el paro, les acusó de haber salvado el gobierno de Lenín Moreno, les acusó de... les ha acusado de barbaridades. Solo para que se den cuenta de la cerrazón de la cabeza de Rafael Correa, el día que Evo Morales gestiona el acercamiento entre los dos símbolos más importantes de octubre, Leonidas Diza y Jaime Vargas, con Andrés Arauz en Bolivia, en el día de la asunción de Luis Arce, Rafael Correa se dio el lujo de expresarse públicamente en contra de esas conversaciones. Que ahí hay un problema estructural, de unificación del campo plurinacional democrático popular, y un quiebre súper grande que explica por qué se llega tan dividido y tan partidos a estas elecciones. Si a esto le sumamos las distancias entre la Revolución Ciudadana con los grupos feministas y de mujeres, en la misma campaña electoral Rafael Correa les acusó a las mujeres de que abortan porque tienen sexo frenético y hedonista. Si es que sumamos a esto los distanciamientos con los movimientos ecologistas, si es que sumamos a esto los distanciamientos de Rafael Correa con los movimientos sindicales, sus posturas antisindicales, por más que no sean representativas en Ecuador, muchos los sindicatos, pero tuvo una postura bastante antisindical, entendemos por qué la Revolución Ciudadana ya no puede ser el gran hegemón o el gran articulador de un campo nacional, plurinacional, democrático, popular, que en Ecuador es condición sine qua non para resistir al neoliberalismo, porque somos una sociedad de formas societales muy heterogéneas. Ahora, ¿qué implica esto para la campaña de Andrés Arauz? Implicó un desafío muy grande, porque por una parte, Andrés Arauz tenía que ser la persona que satisfacía al núcleo duro de la Revolución Ciudadana, ese núcleo duro que llega casi al 30% de votos válidos, que tiene miedo de que vuelva a emerger un Lenín Moreno, que tiene miedo de la traición, pero que asimismo repele a cualquier otra identidad política que quiera acercarse a la Revolución Ciudadana, y la repele porque piensan que son todos unos oportunistas. Y al mismo tiempo que tenía que hablarle a esa población, tenía que hablarle a todas las personas que alguna vez le votaron a la Revolución Ciudadana, pero que tenían distintos reparos con la Revolución Ciudadana, y que todos esos reparos de alguna u otra forma se condensan en la personalidad, en el estilo político de Rafael Correa. No quiero decir ni siquiera
en las formas en las que el Estado penetró la territorialidad ecuatoriana y aparecía y desaparecía, que eso es otro tema, y si quieren hablamos de cómo se construye el anticorreísmo y el correísmo, y ahí vamos a hablar mucho de la estatalidad, pero no pudo, era estructuralmente imposible a Andrés Arauz sostener esos dos discursos, o hablaba al votante correísta duro, o hablaba aquel simpatizante de la Revolución Ciudadana que alguna vez le votó, pero que se fue alejando en el proceso. ¿Cómo se habría solucionado eso estructuralmente? Con un gesto muy similar al que tuvo Cristina, con la nominación, la imposición, la designación, la elección de Alberto Fernández. Eso acá no ocurrió y eso fue un límite estructural que nunca se pudo superar a lo largo de toda la elección, porque es imposible de momento en Ecuador pensar en un campo plurinacional, democrático, popular que resista al neoliberalismo de Guillermo Lasso. Bien, Agustín, tomo la cuestión que dejaste planteada. ¿Cómo surge este correísmo y anticorreísmo? ¿Cómo se define dentro de la sociedad ecuatoriana? Y también qué futuro plantea o qué desafíos plantea para la Revolución Ciudadana. En la ideología alemana, Marx tira algo fundamental que para mí es fundamental para la comunicación política y para entender el nivel en el cual se juega la política. Es muy común en los manuales de ciencia política, es muy común en la teoría política contemporánea sostener que la unidad mínima de un sistema político es la demanda. Por lo menos esto es central en la teoría de Laclau, pero no solo en la de él. Y en realidad, cuando ya entras al ejercicio político, cuando ya entras a la comunicación política, te das cuenta que la unidad mínima de un sistema político no necesariamente es la demanda, sino que son las experiencias. Es una forma en cómo colectiva o individualmente las personas o las organizaciones estamos realizando nuestras experiencias. Y aquí es donde yo traigo a Marx y traigo al correísmo y anticorreísmo, y les digo por qué. Marx planteaba en ideología alemana que la ideología en realidad es una forma de conciencia práctica, ¿ya? Es eso que se condensa, que se sedimenta de todas nuestras formas de hacer en la vida cotidiana. Y en el correísmo, si algo define al correísmo, es este proceso de retorno, de penetración infraestructural, pero también simbólica del Estado en el territorio. Entonces, si queremos entender eso a nivel ideológico, tenemos que entender cómo ese proceso de penetración infraestructural del Estado en el territorio fue construyendo experiencias a nivel individual y a nivel colectivo, y cómo esas experiencias se iban sedimentando, ya sea del costado del correísmo o del costado del anticorreísmo. Es mucho más útil en Ecuador hablar de correísmo o anticorreísmo para hacer política que hablar de izquierda-derecha. Y voy a poner unos ejemplos. Yo soy un estudiante de una escuela pública de cualquier parte del Ecuador, y gracias a la Revolución Ciudadana puedo acceder al Bachillerato Internacional, un programa que cuesta más de $13,000, $14,000 por persona, y accedo gratuitamente. Entonces voy a ser obviamente correísta. Si es que me mejoró el servicio de salud y educación pública a los que voy a asistir, soy correísta. Si es que soy de las élites y la Revolución Ciudadana a través de sus organismos de inteligencia tributaria me está aumentando la presión tributaria, voy a ser anticorreísta. Si es que soy de pueblos de nacionalidades indígenas y aquí estoy viviendo en una montaña de cobre, en una montaña de oro, y no me cumplen con la Constitución, con el mecanismo de consulta previa para ver si los ciudadanos de este territorio estamos de acuerdo o no con el emprendimiento extractivista, con la estrategia extractivista, voy a ser anticorreísta. Si es que soy una militante feminista y el proceso de retorno del Estado implicó que en los hospitales públicos se denuncien a todas las mujeres que entran con interrupciones voluntarias o involuntarias del embarazo y se las criminalice, voy a ser anticorreísta. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho la Revolución Ciudadana para justamente negociar o gestionar estas disputas internas en el pueblo? Es negociar el proceso de retorno del Estado. Es negociar el proceso en las formas en el cual el Estado está apareciendo y desapareciendo en la vida cotidiana de la ciudadanía, pero también en la vida cotidiana de las organizaciones en el territorio. Y eso traducido a la lucha con Guillermo Lasso, eso implica negociar las formas de resistir al neoliberalismo. La Revolución Ciudadana tiene que entender que la suya no es la única forma de resistir al neoliberalismo y que si quiere tejer un poncho, si quiere ir agregando, si quiere ser el articulador de una multiplicidad de actorías sociales, entonces tiene que negociar esa forma de resistir al neoliberalismo. Es cierto, el movimiento indígena en el Ecuador está hegemonizado por un tipo que estuvo a favor del golpe de Estado en contra de Evo Morales. Yacu Pérez estuvo a favor del golpe de Estado, estuvo a favor del golpe de Estado contra Dilma y de lo que le hicieron a Lula, está totalmente de acuerdo.
Pero la pregunta para la Revolución Ciudadana es, ¿por qué para un banquero es más fácil negociar con el movimiento indígena que para alguien que viene de la tradición nacional democrático popular? Y es ahí donde tenemos que examinar también entonces las razones y las predisposiciones y el hábitus de la Revolución Ciudadana. Bien, sin duda han sido una jornada electoral que va a generar varias repercusiones en este continente. Quedan todavía unas cuantas elecciones para seguir analizando durante el resto del año. Pero bueno, quería agradecerles a Agustín, Florencia y Fernando por participar, y a los escuchas los esperamos la semana que viene con otro episodio de nuestro podcast El Observatorio del Sur Global. Muchas gracias.